oscuro, Rosa. Usted lo atormentaba. Místesis, ¿qué vas a hacer, Místesis? ¡Cuidado! ¡Arriesgando de más! 24 horas con Jacobo. Gabriel Sosa Plata, ¿verá qué horas, Mi querido Álvaro Cueva, perdóname, me estaba echando un cafecito ahí en la casa de los azulejos. Amigo, espero que hayas desayunado bien, porque ahora sí tenemos muchísima información y muchísimos lugares que recorrer. El programa de hoy nos va a traer como locos de un lado al otro. ¿Y de qué vamos a hablar, Álvaro Cueva? ¿De qué no vamos a hablar? Vamos a hablar de Imevisión. Porque usted es nuestra gente. Sí, también de la televisión del gobierno, también de las televisoras regionales. Por eso estamos aquí, Álvaro, en este edificio maravilloso, la Torre Latinoamericana. ¡Exacto! Aquí empezó su vida el Canal 13. Ahorita entramos en materia, pero prepárate porque ahora sí nos vamos a cansar. Vente, vámonos a la sombrita. Vámonos. Que está bien duro el sol. Ay, sí. Francisco Aguirre Jiménez llevaba 18 años deseando ser operador de un canal de televisión y finalmente lo consiguió en 1967. Era dueño de la Corporación Mexicana de Radio y Televisión y peleó con un amparo su derecho a recibir una concesión antes que otros empresarios que la habían solicitado después. Canal 13 comenzó a operar el 1 de septiembre de 1968. Su primera transmisión fue el cuarto informe de gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Transmitía desde la Torre Latinoamericana, aunque sus estudios estaban en la calle de Mina. Al morir Aguirre, su hijo asumió la dirección de Canal 13. El canal comenzó a dejar utilidades hasta el tercer año de operaciones, en 1971, cuando ingresó como accionista Alejo Peralta, que llegó a ser propietario del 49% del capital de la televisora. Peralta decidió vender sus acciones al gobierno federal, que para entonces ya tenía el 10%. Una vez pasada la tormenta con el movimiento estudiantil, el gobierno mexicano, liderado por el presidente Echeverría, consideró necesario no depender del poder que acumularon Televisa y Emilio Azcárraga. El gobierno decide crear sus propios medios de comunicación. Desde enero de 1972 empezaron a filtrarse a prensa las primeras versiones sobre la estatización del Canal 13. El anuncio se hizo oficial el 5 de marzo de ese mismo año, que oficialmente anunció su adquisición del canal por parte del gobierno federal a través de la Sociedad Mexicana de Crédito Industrial, S.A. Somex. A ver, querido Álvaro, la televisión de Estado, la televisión pública, la televisión gubernamental, ¿cuándo nace exactamente? Porque, a ver, tenemos un antecedente. 1959, el nacimiento del Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, pero de ahí el salto es enorme, ¿no? Aquí tenemos una historia que se presta para muchas interpretaciones, sí. Y es que todo comienza en la iniciativa privada. Todo comienza con la familia Aguirre, que así como la familia O'Farrill, que así como la familia Azcárraga, que así como González Camarena, bueno, pues hizo su luchita para tener una concesión. Por angas o mangas, eso se fue posponiendo, hasta que por allá, de un año muy importante en la historia de nuestro país, 1968, exacto, lo consiguieron y se instalaron en la Torre Latinoamericana. Pero pues ellos innovando, cambiando el modelo de negocios, como que no veían muchas cosas. No ganaban lo que esperaban ganar. Paralelamente, teníamos 68, hello, gobierno, Tlatelolco, ¿te acuerdas? Sí. Y obviamente la autoridad necesitaba como que una plataforma para contrarrestar lo que quieras o no, si estaba apareciendo en los medios privados. Es cierto, es cierto. Y Luis Echeverría tenía mucho interés en entrar a la televisión. ¿Te acuerdas que él hacía críticas muy ácidas hacia el poder que ya tenía la televisión en los años 70? Y dijo, de aquí soy. Aprovechó esa coyuntura para quedarse con el canal.
pues 13 de televisión de Francisco Aguirre, que había sido radiodifusor. Bueno, no lo había dejado de hacer cuando estaba en la televisión. El pretexto era que él quería contenidos más inteligentes, más sofisticados, más culturales, pero en realidad, insisto, ellos necesitaban una plataforma para pues que la gente pensara en algo más que la matanza, que pensara en algo más que el halconazo, que pensara en algo más que en lo que tenía que pensar. Pero eso ocurre realmente hasta 1973, ¿no es cierto, Álvaro? Que es cuando se crea, por cierto, un poquito antes de finales del 72, Televisa, ¿no? Es decir, como que se van configurando dos modelos, ya muy fuerte el de la televisión comercial con Televisa y después aquí la mano de Echeverría. Desde Telesistema ya había como muchas broncas y aquí lo interesante es cómo genuinamente muchos valores, muchos talentos de Telesistema brincaron a ese canal 13 del gobierno para tratar de experimentar. Por ejemplo, el gran Luis de Llano Palmer, creador de la parrilla de programación de Telesistema, se les fue y en el 13 empezó a dar guerra y empezó a hacer grandes teleteatros, grandes contenidos. Tal parecía que la televisión del Estado, que los medios públicos iban a conseguir cosas importantes. ¿Tú crees que lo consiguieron? Vamos a ver. Veamos. En enero de 1977, el Canal 13 cambió de estatus jurídico para ser resectorizado en la Secretaría de Gobernación. Se creó la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía, RTC, y se designó como su titular a Margarita López Portillo, hermana del presidente de la República, que permaneció en ese puesto hasta que terminó el sexenio en 1982. La hermana del presidente ejercía un control total. Los directores del canal renunciaban alegando falta de libertad. Pedro Ferriz Santa Cruz, por ejemplo, renunció sin haber cumplido un mes al frente. Joaquín López Dóriga ocupó en varias ocasiones la dirección de noticias del Canal 13. La primera vez fue en 1978 y fue cesado en 1981, al parecer, por desobedecer la orden de Margarita López Portillo de reinstalar en el noticiero a José Ramón Fernández. En 1985 volvieron a contratarlo. El presidente de la Madrid ordenó una auditoría al Canal 13. Dicha auditoría evidenció, entre otras cosas, que la documentación de los años 1981 y 1982 había desaparecido y que un préstamo concretado en 1981 por un monto de $5 millones a través del Banco Nacional de Comercio Exterior para la reposición de equipo jamás fue ejercida para ese efecto. Esa deuda creció tanto que para 1985 alcanzaba los $8 millones. Oye, querido Álvaro Cueva, yo recuerdo que ese Canal 13 de televisión tuvo muchos directores. Fue así como que un desastre. Como si y luego esas también cosas se criticaba de que se estaba pareciendo demasiado a Televisa. ¿Qué hay de cierto en eso? Hay mucho de cierto porque evidentemente esto era una lucha de egos. Por un lado tenías a esta televisión privada que estaba haciendo grandes cosas, grandes telenovelas, grandes musicales, grandes espectáculos. Y por el otro, una televisión pública que casi nadie veía porque no tenían precisamente eso. Entonces era como que a ver qué te copio y entonces el noticiario lo voy a hacer más o menos como el tuyo, pero a mi modo, y al final pues todos salíamos perdiendo. O sea, se desdibujó ese primer modelo de televisión pública, tú dirías, o de televisión gubernamental, Álvaro. Luego vino algo bien interesante, algo que tal vez lo cambió todo. Vino Imevisión. Vámonos a corte y regresamos con eso. Es Televisión y el Poder. ¿Ya llegamos, Álvaro? Gabriel Sosa Plata, hace 5 minutos te dije que todavía no. Pero ya llegamos, ya casi.
Como a 5 minutos estábamos en él. Ay, mira, mejor, ¿sabes qué? Vamos a seguir hablando de la historia de Imevisión porque esto se pone muy apasionante ya con el sexenio de Miguel de la Madrid. Platícame, por favor, platícanos. No, muy rápidamente. En 1983 es cuando se crea el Instituto Mexicano de Televisión. Trataban de reestructurar todos los medios que estaban en manos del Estado. También se crea el Instituto Mexicano de Cinematografía y el Instituto Mexicano de la Radio. Y eso es parte también de lo que se buscó para fortalecer la todavía no tan llamada televisión pública. Un esquema súper afortunado porque en el caso muy específico de la televisión sí se construyó algo poderoso, algo que llamaba mucho la atención de las multitudes. Imevisión, que tenía a la cabeza gente del 11, bueno, genuinamente produjo contenidos espectaculares de todo tipo. Se hacía mucho para niños, se hacía mucho para la familia, se hacía mucho show, se hacía exactamente lo que le podía dar miedo a los medios privados. Oye, y en la parte de los deportes creo que fue espectacular, ¿no? Muchas personas, como yo, seguimos sintiendo nostalgia de aquella legendaria Imevisión. ¿Cuántos recuerdos, cuántos momentos, cuántos títulos? Bueno, hasta los Simpson acabaron ahí. Pero también hablemos del 7 ahí. Formó parte de Imevisión, mira. El Canal 7 nació el 18 de mayo de 1985. Su creación se había pospuesto 5 ocasiones en un periodo muy corto de 4 meses. La idea de un nuevo canal se concibió en 1984 y se tenía previsto montar el máster en las instalaciones de la Productora Nacional de Radio y Televisión en los estudios Churubusco. Pero al momento de comenzar a hacer las pruebas, se determinó la mudanza al edificio del Canal 13 en el Ajusca. Cuando surge Imevisión, el gobierno federal toma la decisión de que el patrimonio de Pronarte y el TRM pasaran a poder de los canales 13 y 7. Pronarte fue creada en 1977 para producir los programas que se transmitían en los tiempos oficiales de las televisoras comerciales. Pronarte fue liquidada como organismo descentralizado el 4 de marzo de 1985. Al hacerse públicas las características del Canal 7, se informó que este se iba a orientar a las clases populares, por lo que entre el 70 y el 80% de las transmisiones estarían destinadas a resaltar los valores nacionalistas y manifestaciones culturales y deportivas. Oye, Gabriel, sí tenemos que hablar. ¡Gabriel! Ay, perdón, querido Álvaro. ¿Qué pasó? No te duermas, que precisamente eso fue lo que le pasó a Imevisión cuando llegó Salinas de Gortari. Ay, sí es cierto. ¿Raúl? Carlos. Ah, bueno, los dos. ¿Y qué hicieron? Es que, caramba, ya ves que súbitamente nos acordamos de que esto no funcionaba y de repente quisimos hacer que no y la privatización. Y pues claro, había que vender Imevisión. Ricardo Salinas Pliego es quien compra Imevisión en esta etapa de las privatizaciones de Carlos Salinas, el neoliberalismo, etcétera, etcétera, ¿no? Perdimos realmente algo muy grande, algo muy hermoso, algo muy exitoso. Y yo te pregunto a ti, que sabes tanto, ¿valió la pena? No necesariamente, querido Álvaro. Yo creo que se perdió una gran posibilidad de hacer una televisión de Estado fuerte, una televisión pública que atendiera a todos los sectores. Íbamos para allá, no nos faltaba nada. Pero tú dijiste una palabra que me gusta, Estado. ¿Por qué no hablamos también de las televisoras de los estados, de las regionales, de las estatales? Porque México no solo es el Valle de México. México somos todas, somos todos. Y esto yo creo que te va a interesar mucho. Échale un ojito. A ver.
Canal 4 Más de Veracruz empezó sus transmisiones formales el 6 de enero de 1980 y lo inauguraron el presidente de la República, José López Portillo, y el gobernador del estado, Rafael Hernández Ochoa. Este canal puso especial interés en la promoción de la identidad cultural de los veracruzanos, en ser un vehículo educativo acorde a las características de la entidad y sus habitantes, y un vínculo de comunicación entre las autoridades y la sociedad de Veracruz. Canal 13, televisora de Yucatán, fue fundada a principios de 1970 como empresa privada por el cineasta y productor Manuel Barbachano Ponce. Tenía el nombre de Telesistema Yucatán SADCB. En febrero de 1981, el gobierno de Yucatán adquirió su concesión. Su objetivo principal era mantener los lazos culturales y artísticos de la entidad, así como resaltar las cualidades de los yucatecos. Radio y Televisión de Hidalgo inició sus operaciones el 1 de abril de 1982, transmitiendo desde la Cámara de Diputados de Pachuca el primer informe del gobernador del estado, Guillermo Rosell de la Lama. En 1994 se constituyó como un organismo público descentralizado. Entre sus objetivos está ofrecer al público televidente hidalguense información sobre la actividad del estado y fortalecer la identidad regional y nacional. Radio y Televisión de Guanajuato. Se fundó el 15 de septiembre de 1982 durante el periodo en el que Enrique Velasco Ibarra fungía como gobernador del estado. Se creó como un organismo público descentralizado con personalidad jurídica, patrimonio, órganos de gobierno y administración propios. El Sistema de Radio y Televisión Mexiquense se fundó el 12 de septiembre de 1984, aunque empezó transmisiones en 1983. A través de las frecuencias 7, 12 y 34, ha transmitido en sus estudios en Metepec y cuenta con 2 repetidoras en Atlacomulco y Tejupilco, interconectadas vía microondas. Antes de 1969, las señales de las televisoras de la Ciudad de México no se captaban en los estados por falta de retransmisoras. En 1968 se fundó en Tabasco el primer canal regional de televisión, el XHLL Canal 13. Concesionado a Baltasar Pasos. Su primer día de transmisiones inició con una entrevista a su director, Roberto Cabal Estañol. Cuando terminó, se transmitieron por microondas la inauguración de los Juegos Olímpicos. Cuando terminaron los Juegos, el canal comenzó a transmitir programas en vivo y completaban su programación con series nacionales y extranjeras. Todos los programas se realizaban en cinta de 16 milímetros porque era más económico que el videotape. La Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, el CORAT, se creó en 1983, siendo gobernador de este estado Enrique González Pedrero. La CORAT tiene a su cargo la administración de los canales de radio y televisión del estado. Cuando desapareció el Canal 13 local en 1972, el gobernador del estado, Leandro Rovirosa Guade, planeó la creación de un segundo canal local que posteriormente sería el Canal 9. Este canal se inauguró el 12 de junio de 1980.
Mi querido Álvaro, estuvo buenísimo ese viaje en tren. Y lo que nos falta, ¿eh? Porque esto apenas está comenzando. Álvaro, pero me hubieras avisado, por lo menos me hubiera traído mi bloqueador. Bueno, tú ves la tempestad y no te hincas, ¿verdad? Es que todo ha estado muy apresurado, no me hubiera dado tiempo. Bueno, pero sí tenemos una máquina del tiempo que soluciona todo esto. Ah, sí, ¿verdad? Esto estaba buenérrimo. ¿Dónde estamos? Estamos en Tabasco. Ven, ven, ven. Vamos a Tabasco, que Tabasco es un canal. Y estamos en 1968. ¿Qué año, eh? Muy importante porque nace la televisión regional, la televisión en este caso de Tabasco, en esta bella entidad. Hay que aclarar que en 1968, con todo este espíritu olímpico, permitió grandes milagros en la industria de la televisión mexicana. No solo la televisión a color, no solo esto, tuvo una integración profunda que en muchos estados se reflejó a través de concesiones que permitieron grandes contenidos. Sí, por supuesto, y era muy importante que también a nivel regional surgieran estos canales para recuperar lo local, las culturas locales que son tan importantes, que dan arraigo, que dan sentido de pertenencia. Y pues bueno, evitar esa visión siempre centralista que se ha tenido en la toma de decisiones políticas, pero también en los medios de comunicación, Álvaro. La idea era interesantísima y el caso de Tabasco es súper emblemático, pero yo quiero que veas esto porque se pone cada vez mejor. El 3 de diciembre del 2012, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco presentó ante la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la COFETEL, una solicitud de permiso para la instalación y operación de un canal de televisión con fines culturales en Villahermosa, Tabasco. El 19 de agosto del 2014, el Consejo Universitario de la UJAT aprobó por unanimidad el proyecto de este canal de televisión cultural y se le otorgó a la universidad la concesión del Canal 35 con el nombre de XHUJAT TDI de Villahermosa, Tabasco. TV UJAT vio la luz a manera de prueba el 7 de noviembre del 2016 y el 6 de enero del 2017 el Canal 35 inició transmisiones de manera normal en televisión abierta. TV UJAT inició transmitiendo un total de 16 programas propios, entre ellos el noticiero UJAT Noticias, en 2 emisiones diarias, Acontecer Agropecuario, un programa dirigido al campo tabasqueño desde una perspectiva académica, Consultorio 35, un programa dedicado a la medicina, la ciencia y la tecnología, conducido por profesores investigadores del área de salud de la universidad. También formaron parte de la barra de programas Aprendamos Economía, con la participación de profesores de la División Académica Económica Administrativa, y el programa Trazos y Letras, dedicado a las actividades culturales de la universidad. Este canal universitario está conformado en su totalidad por egresados de las carreras de Comunicación, Administración y Mercadotecnia. Su estructura organizacional se encuentra conformada por una dirección, un área administrativa, área de programación, continuidad, redes, transmisión y noticias. Mi querido Álvaro, ¿ya estamos en la época actual? No, amigo, hicimos una escala en 2017. Oye, ¿y no hay peligro de que nos encontremos a nosotros mismos y nos pasen esos agujeros del tiempo que pasan? Tú lo has visto y en las películas a mí me da como que cierto miedo. Pues yo no vine a Tabasco por esas fechas, ¿tú? No me acuerdo, pero no creo. Lo que sí vamos a recordar es que en este año 2017 empezó transmisiones el canal TV UJAT. ¿Qué significa UJAT? Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Oye, qué importante que haya la creación de estas televisoras universitarias porque vienen a enriquecer el panorama audiovisual mediático en nuestro país y rescatar todo el conocimiento científico, las investigaciones, todo eso que es tan rico en las universidades. ¿Verdad que vale la pena reconocer la historia de la televisión universitaria de la misma manera como reconocemos la historia de la industria en general? Sí, por supuesto, y habría que apoyarla muchísimo más. Qué bueno que tenemos
este tipo de televisoras porque contribuyen a la pluralidad, a la diversidad, la inclusión. TV UNAM también es una muestra de ello. Pero por supuesto. Ahora, qué viajesote nos echamos, ¿eh? Porque desde Imevisión, pasando por las televisiones de los estados, pasando por las televisiones de las universidades, creo que valió la pena. Vamos a ver en la siguiente emisión de Televisión y Poder algo igual de interesante, igual de apasionante. Muchas gracias, Gabriel. Al contrario, querido Álvaro, como siempre, un gran honor y un gran honor que nos haya acompañado, como en otras ocasiones. Hasta la próxima. Muchas gracias. Nos vemos. Oiga, ¿qué está haciendo en mi auto, viejo? ¡Fuera!